ANEF Informa, noticias y actualidad del acontecer sindical. Sean todos y todas bienvenidas a este noticiero ANEF Informa. Soy Macarena Pino. Y yo soy Roberto Rojas y estos son los titulares. Asume inicia paro nacional de 48 horas por incumplimientos en acuerdos. ANEF marcha junto a FENADAG a La Moneda para exigir al gobierno cumplir con protocolo de acuerdo. Conversamos con la vicepresidenta de Comunicaciones de ANEF, Yasna Frías, sobre su periplo en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec. ANEF Valparaíso y funcionarios CENAME se manifiestan ante nula respuesta de las autoridades. Anfurriego acusa práctica antisindical en la DOH en la Araucanía. A 69 años del primer voto de las mujeres en México. Tenemos también una entrevista con el cineasta y director de Clotario, el documental, Boris Varela. Y felices de tenerte acá en ANEF Radio y conversar un poquitito sobre el documental y también preguntarte cómo un cineasta se interesa por Clotario Blest, un sindicalista, que nos cuentes un poquitito esa historia que está ahí detrás del documental. Claro, mira, siempre uno como artista o realizador busca nuevas formas de expresar, busca un poco lo que es retomar la historia, personajes importantes de nuestra historia, que hay muchos por decir, ¿cierto? Y uno de ellos de hace mucho tiempo, hace muchos años que yo conocí la historia de don Clotario a través de mi madre, que ella fue parte de un sindicato en su minuto cuando ella trabajó. Y ahí hubo un pequeño nexo y se me quedó siempre grabada, yo creo que lo que le pasa a la mayoría, que tiene que ver con esa imagen del viejito de barba, que hizo mucho por la historia y nunca la entendí hasta que la empecé a investigar. Y ahí nos pudimos juntar con la Fundación Clotario Blest como para iniciar este hermoso proyecto que en definitiva ha tenido unos ribetes bastante importantes en el mundo. Así que feliz de poder haberme encontrado con él, de haber investigado toda su vida. Prácticamente esto pasa en casi 100 años de nuestra historia, ¿cierto?, del siglo pasado, así que es bien importante. Mira, hay varias cosas. Nosotros cuando hicimos el documental estuvimos casi un año investigando, leímos muchos libros, ¿cierto?, entrevistas, archivos, y cuando terminamos de hacer nuestro documental, concretamente la edición de ese documental duraba 4 horas, más de 4 horas. Teníamos mucha información, mucho material. Entonces ahí fue fundamental, ¿cierto?, hacer el descarte y empezar a ver qué es lo que podíamos contar y qué es lo que no podíamos contar. Y en ese sentido se nos quedaron hartas cosas afuera. Pues hay cosas, por ejemplo, que son como anecdóticas y que tienen que ver con el funeral, por ejemplo, de don Clotario. Cuando él muere, cuando él fallece, se hace ustedes saben que fue le rendieron honores de Estado a don Clotario. Hubo como eso, de vuelta a la democracia en ese sentido, y se robaron el cajón de don Clotario, gente del MIR, se lo sacan, se lo llevan y le dan una despedida al estilo de ellos, como querían hacerlo, y estuvo el cajón perdido, por decirlo, o guardado, o en otro lado, por más de 8 o 10 horas. Entonces, y nadie sabía dónde estaba, hasta que después lo devolvieron, obviamente, y terminó de hacer el funeral como correspondía, por ejemplo. Hay muchas cosas también de niños que también que le pasaron. Claro, no olvidemos también que don Clotario fue en algún momento de su vida, en uno de sus últimos años de vida, propuesto como Premio Nobel de la Paz. Fue en su momento. Lamentablemente no por Chile, ojo con eso. Fueron los suecos los que lo propusieron y estuvo a punto. Le ganó Lech Walesa en ese minuto, el polaco, el dirigente polaco. Sí.
estuvo a punto, que no es menor que haya sido. Lamentablemente no somos nosotros los que lo postulamos. Ustedes saben que nosotros siempre estamos como al debe con nuestra gente, nuestra figura, nuestras personalidades que hacen mucho por Chile, pero como que las dejamos un poquito de lado y eso es como bastante malo, por decirlo. Boris, ¿cuáles son los desafíos que están por venir respecto al documental? ¿Dónde más se va a exhibir? Mira, ¿qué hay ahora? Nosotros, como te contaba, el documental ha recorrido muchas partes en Chile. El interés nuestro es que podamos ver la posibilidad de que la gente lo vea, ya, de que llegue a todos los rincones, y hemos hecho con muchas corporaciones culturales de las municipalidades, estamos haciendo convenios para llevar el documental a todas partes. Ahora tenemos una gira al sur, que la están armando unas corporaciones por allá. Fuimos a Europa el año pasado, estuvimos en 5 países, hicimos 12 presentaciones por allá, siempre con mucha gente, los teatros llenos, mucha gente, muchos chilenos obviamente, apoyando y aportando. Y ahora creo que es fundamental esta comunicación que estamos teniendo con la NEF, que la NEF es como el primer hijo de don Clotario, para poder hacer que esto vaya más allá y linkearnos para que junto a la NEF podamos mostrar esto en todo Chile. Conversamos con Yana y se nos ocurría la idea de poder generar esta como mini gira y llevarlo a todos los rincones de Chile, porque es fundamental que la NEF esté dispuesto y que esté con su gente en ese sentido y que le muestre un pedazo de historia que es importante para que los nuevos dirigentes, ¿cierto? Y la gente en general vea cómo se forjó este país desde el punto de vista social, sindical, ¿cierto? Y del trabajo. Boris, queremos agradecerte tu presencia acá en Radio NEF. Nos has transmitido y yo creo que esto de la masificación del documental es un compromiso que ha asumido la NEF, así que te agradecemos tu presencia y ¿cuánto se llama? Y esperamos volver a tenerte acá en la radio para seguir transmitiendo también a los dirigentes cómo va la masificación del documental. Porque estamos viendo ahora la posibilidad real y cierta, porque ha suscitado tanto interés esto, nos ha ido tan bien en lugares, quedamos en 10 festivales internacionales, finalistas, ganamos 1, así que ahora vamos y queremos tener la posibilidad de generar la serie de Clotario Blest. Así que hay una bonita tarea por delante que los vamos a necesitar a todos, y para nosotros es súper fundamental que la NEF esté con nosotros, nos apoye como nos está apoyando ahora, y que estemos todo el rato pues, trabajando y poniendo el hombro, como siempre dijo don Clotario. Así que les doy las gracias y ojalá nos podamos encontrar con un poquito más de calma, ¿cierto? Más adelante, ¿les parece? Sí, por claro supuesto. Que sí. Muchas gracias, Boris, también por rescatar esta memoria reciente, la memoria viva de Chile, de personajes tan entrañables que de repente quedan en el olvido, en el cajón del olvido, siendo tan meritoria su trayectoria. Así que muchas gracias por haberte escuchado y esperamos tenerte en la NEF Radio próximamente. Perfecto, ahí estaré. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Continuando con las informaciones, nuestro dirigente nacional, Patricio Lama Santibáñez, acompañó a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Agencia de Calidad de la Educación, ANFASE, a una reunión con asesores de la Dirección de Presupuestos DIPRES para plantear materias de fortalecimiento institucional. En otras noticias, la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación, ASUME, inició hoy un paro nacional de advertencia de 48 horas debido a incumplimientos por parte de las autoridades a acuerdos, en particular a una mejora de grado pendiente desde enero del 2024. Las autoridades señalan que la DIPRES no ha otorgado la autorización para cursar las mejoras acordadas.
Sin embargo, a pesar de esta explicación, hemos visto publicaciones y contrataciones en altos grados. Los meses han pasado y funcionarios y funcionarias continúan esperando su mejora. Es importante señalar que para el cumplimiento del acuerdo al 2025 falta más del 50% del cumplimiento, expresaron desde la asociación. Para SUME, esta exigencia se enmarca en las solicitudes planteadas a las autoridades para lograr un fortalecimiento institucional, el que permite entregar mejores respuestas a la comunidad educativa. Manifestamos que las y los funcionarios de la Superintendencia de Educación se mantendrán movilizados hasta que se materialice el pago efectivo comprometido por la autoridad para las y los 20 compañeros. Cerraron desde la asociación. En nuestra sede patrimonial y también vía telemática, Ignacio Fernández presentó el libro Liderazgo Redárquico. Moderó la actividad la vicepresidenta de Educación y Capacitación de la ANEF, Ignacio Ramírez. El presidente y el primer vicepresidente de la agrupación, José Pérez de Belli y Helmut Griot Bonn, respectivamente, acompañaron a la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFUcultura, a un encuentro vía lobby con el equipo asesor de la Dirección de Presupuestos DIPRES, para abordar el fortalecimiento institucional en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. En otras noticias, en nuestra sede patrimonial, integrantes del Directorio Nacional de la ANEF, encabezados por su presidente, José Pérez de Belli, se reunieron con la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Obras Públicas, FENAMOP, para coordinar acciones en conjunto por algunas problemáticas internas en la zona sur. También nuestro presidente nacional de ANEF, José Pérez de Belli, participó de la asamblea de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, ANFINAPI, organización base de nuestra confederación que está celebrando su 15º aniversario. Así que muchas felicidades a los compañeros y compañeras de ANFINAPI y también a sus dirigentes y dirigentes. Les mandamos un saludo desde ANEF Radio. En otras noticias, la vicepresidenta de Modernización del Estado de la ANEF y dirigente de la FENADAG, Victoria Escalante González, y el secretario de Solidaridad y Conflictos de la agrupación, Patricio Lama Santibáñez, marcharon ayer junto a la Federación Nacional de Asistencia Judicial, FENADAG, hacia La Moneda a entregar una carta en la que se exige al gobierno que cumpla con el protocolo de acuerdo suscrito en agosto del año 2023 con la organización sindical y en que la ANEF fue garante. Desde la FENADAX expresaron malestar por el incumplimiento en las etapas de homologación remuneracional para las y los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial. En la misiva, la organización sindical lamenta la dilación del proceso, acusando a los directores generales del servicio de entorpecer la implementación de lo acordado por causa de los múltiples errores en la información que se ha entregado a la mesa de negociación con los trabajadores. Del mismo modo, desde la Federación manifestaron su molestia por la poca transparencia en la información que se suministra y por el incumplimiento de los plazos que la propia autoridad ministerial establece, acusando marginación a la hora de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos. A propósito de lo ocurrido en marzo pasado, cuando los representantes de FENADAX fueron los últimos en conocer cómo se implementaría concretamente la homologación en su primera etapa. Finalmente, la carta emplaza al jefe del Estado a intervenir en estas conversaciones, entregando las garantías del cumplimiento de la palabra empeñada por la Autoridad Ministerial de Justicia y Derechos Humanos. Cierra el documento entregado.
Vamos a las regiones ahora. Más de un mes llevan movilizados las y los trabajadores del ex Sename en Valparaíso. Las tres asociaciones, AFUSE, ANTRACE y ANFUR, se manifestaron en las oficinas del servicio, producto del no cumplimiento del protocolo número 2 firmado entre las y los trabajadores y el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y el subsecretario de Justicia. Una noticia que lo estábamos complementando con la Corporación de Asistencia Judicial. De esta forma, el Provincial Valparaíso se mantiene en estado de alerta y junto al Consejo Regional de ANEF Valparaíso han estado en constante manifestación exigiendo al gobierno concretar las demandas de las y los trabajadores del ex Sename, que han esperado por años las mejoras sustanciales para las condiciones laborales. Es menester informar a la comunidad que el Sename se eliminó hace algunos años, donde las autoridades crearon un nuevo servicio de reinserción social juvenil, que comenzó a funcionar desde el año pasado en la zona norte del país, para luego iniciar el 13 de enero del 2025 se debe implementar el nuevo servicio en la zona sur de Chile, para posteriormente finalizar su instalación en la zona central en el año 2026. Pero hasta la fecha las autoridades no ofrecen respuestas concretas a las demandas de las y los trabajadores. El Frente de Trabajadores continuará movilizado esperando una rotunda respuesta de las autoridades del servicio y del Ministerio de Justicia. En ese mismo ámbito, las y los dirigentes nacionales llevan más de 2 semanas esperando que se sienten a negociar con las asociaciones, pero el gobierno no se presenta, esquivando a los funcionarios públicos, señalando que han tenido que ver otras prioridades. Impresentable. En otras informaciones, el presidente nacional de ANEF, José Pérez de Belli, el primer vicepresidente Helmut Griot y la vicepresidenta de regiones ANEF y presidenta del Consejo Regional ANEF Ñuble, María Elena Hellman, asisten a la presentación del estudio Diagnóstico para la región de Ñuble, elaborado por la Unidad de Estudios de la Dirección de Presupuestos. Este ejercicio forma parte del acuerdo logrado entre nuestra confederación y la Subdere y concluye la etapa de diagnóstico del trabajo que se está desarrollando para darle a la región y la dotación de personal, los cupos, infraestructura y recursos que requiere, a fin de cumplir tanto con las necesidades de las y los trabajadores de la región como de la comunidad, a través de servicios públicos de calidad, que es lo que realmente se espera. Esta semana la directiva de ANEF Atacama se reunió con la directora regional del INDH y su jefe jurídico. La audiencia fue solicitada por AFSA e incluyó a la directora ANEF Atacama. Se conversó acerca de las competencias y facultades del INDH. José y Alejandro, directores de AFSA, expusieron la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, que se toleran y normalizan con medidas de gestión que colisionan con el derecho administrativo. Los dirigentes solicitaron antecedentes de los recursos presentados por el INDH. En rigor, el INDH presentó una acción de protección en favor de los estudiantes cubiertos por el SLEPAT por desigualdad ante la ley. Fue acogido y la Corte le dio 2 plazos para dar cumplimiento a la sentencia, que está firme y ejecutoriada. En otras informaciones, en estado de alerta se encuentra la directiva de ANFURriego DOH, de la y los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, luego que a fines del mes de mayo del año 2023 y de manera retroactiva fue removida de su cargo la dirigente regional de ANFURriego de la Araucanía, quien pertenece a la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales, basándose en un informe de desempeño reservado y unilateral, sin ajustarse a la normativa, emitido por la directora regional del servicio, además de no generar una instancia entre ella y la dirigenta para emitir sus respectivos descargos, y asimismo bajando su remuneración en 4 grados de la escala única de sueldos, quedando actualmente en grado 11, a quien iba como candidata a postularse como dirigente de la Asociación de Funcionarios ANFURriego de la Araucanía.
Asimismo, la Dirección Nacional de Anfurriego plantea que se ha suscitado una serie de inconvenientes que afectan de manera directa el clima laboral que condicionan los espacios de trabajo del sector, quienes han sufrido hasta los dirigentes amenazas encubiertas y vulneración a sus derechos como representantes de las y los trabajadores. En este contexto, la dirigente nacional de Anfurriego ha solicitado reuniones con la directora nacional del Servicio de Obras Hidráulicas para exponer y presentar a las autoridades las anomalías y amenazas que han encontrado en espacios de trabajo en la Araucanía. Se logró concretar un acuerdo en presencia también de los dirigentes regionales de FENAMOP, pero lamentablemente no han tenido respuestas hasta la fecha de los compromisos adquiridos y acciones concretas de los temas abordados en esa reunión por la autoridad. La dirigencia nacional y regional buscan sentarse con la ministra del ramo pero hasta la fecha no han tenido una respuesta clara. También tenemos la directiva de ANEF Los Ríos, se reunió con el delegado presidencial Jorge Alvial y las dirigentes del Servicio de Migración, quienes se encuentran en movilización por sus demandas. La información la entregó la presidenta regional Nancy Silva. Adelante. Se encuentran en situación muy precaria, tanto en el funcionamiento de infraestructura, como también de la dotación de personal y a su vez también todo lo que se refiere al trabajo decente que siempre nosotros estamos hablando y luchando por ello. Hoy día vemos que la dotación de personal es deficiente respecto a toda la demanda que ellos tienen en regiones y en este servicio. Y a su vez también hay algunas otras precariedades, como ser en cuanto al compromiso que hubo en su momento para poder ser trasladadas las funcionarias que pertenecían a extranjería a este servicio y que no se le han respetado los grados que en su momento se comprometieron. Es por eso de que nosotros como ANEF de la región de Los Ríos estamos atentos a todo lo que se pueda dar y para que ellas no vayan a paro, sino de que esto se solucione antes de la movilización más fuerte. En noticias internacionales, conversamos con nuestra presidenta de comunicaciones, Yasna Frías, sobre su participación en el Encuentro Internacional Sindical en Quebec, Canadá. Bienvenida, Yasna, a ANEF Radio. Bienvenida, hola, Yasna, también. Un saludo por acá, Roberto Rojas. Hola, Roberto. Hola, Macarena. Acá en Quillota hace harto frío. Sí, fui invitada por la sindical, la Central Sindicalista de Quebec, ya que es como Quebec, Canadá está dividida en estados, ya. Quebec es uno de los estados que habla francés. Cada estado tiene leyes, gobernadores, muy parecido al sistema de Estados Unidos. Y esta central es como un símil de la CUT, como que si la CUT te invita a alguien, ¿ya? Entonces ellos me invitan y a mí y a otras personas de distintos países, porque era una comitiva internacional. De Latinoamérica solo íbamos 2 personas, que era Colombia y Chile, invitados a los 50 años, se conmemoran los 50 años del inicio de esta sindical, que parte en 1974, y se unen los profesores, ya estos se unen los profesores porque antes la educación en Quebec estaba muy ligada a la iglesia. Y una de las cosas que empiezan a cuestionarse es cómo el Estado, a su vez el Estado y la Iglesia estaban ligados, pero con una hegemonía cultural que los profesores empiezan a ver que repetían en los colegios, es decir, a través de la educación controlaban o manipulaban las mentes de los niños y por lo tanto las nuevas generaciones. Ese es el cuestionamiento que se empieza a hacer en 1974 y por lo tanto ellos se unen, los profesores, se independizan, porque antes los representantes de la educación eran solo los directores de cada uno de los colegios o escuelas o institutos, y estos eran religiosos. Entonces son los profesores los que empiezan a
movilizarse y a organizarse en 1974 y se unen para crear esta sindical, que después se va uniendo los párvulos, después se une el área de salud y después se empiezan a unir otros servicios públicos y además el sector privado. Y termina siendo una gran central sindicalista de Quebec. Desde la mirada del sindicalismo o de los sindicalistas hay mucho poder, ¿ya? En el país en general, y hay mucha valoración. En Canadá en general y en el estado de Quebec también hay un proceso que es muy vinculado al sindicalismo sociopolítico. Es decir, lo que avanzan los sindicalistas también se traduce en un avance para la sociedad en general. Y ellos plantean que a la medida que avance el sindicalismo y los trabajadores, todos los beneficios que obtienen en términos de, por ejemplo, para las pensiones de jubilación o la estabilidad o los seguros de salud, siempre tienen que ir de la mano con lo que ocurre en el entorno, en el país, en la sociedad. Las asambleas las hacen cada 3 años. Y en estos cada 3 años revisan los estatutos, se eligen sus nuevas autoridades. Entonces era un evento muy importante, porque además se hace cada 3 años, pero este era el que celebraba los 50 años. Y como les decía, éramos solamente 2 de Latinoamérica. Colombia, que ya es parte de los proyectos de solidaridad de la Central Sindical de Quebec, y la Central Sindical de Quebec tiene Colombia, Congo, Haití, Mali, tiene relación con Francia, Rumania, ya dentro de los proyectos que ellos tienen con internacional. Entonces la idea de nosotros es también establecer y que nosotros seamos parte de esos proyectos internacionales para hacer un proceso de retroalimentación mutua, ¿no? Porque ellos también están muy interesados en Chile. El tema central era el peligro, digamos, o los riesgos que tenía la democracia. Hay una preocupación central por la democracia y por el compromiso hacia la democracia, partiendo por el país vecino, no por Estados Unidos. Entonces, en este análisis, que va un experto muy reconocido en Canadá, el que plantea que había una encuesta de 40 países donde se había entrevistado, bueno, en términos de si ellos consideraban que su país, si era necesario, la pregunta era como, si en su país ellos consideraban que era necesario tener un gobierno más totalitario, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces, en esa encuesta, yo cuando empiezo a mirar los países, en azul eran los países que creían en la democracia. ¿Ya? Yo le saqué una foto a esa, porque eran muy poquitos los países. Está de América, estaba en azul Canadá, estaba Chile en azul y estaba Uruguay. Entonces nosotros estábamos con los países como de la OCDE. Estábamos con los países que creían en la democracia, y eso igual como que uno se siente orgullosa, que tú estás considerado dentro de los países más equilibrados, más progresistas. Eso es muy bueno. Hay una mirada internacional, por lo menos desde Canadá y de los países que yo pude conversar, donde miran a Chile con un país más estable económicamente, pero también liderando en términos de progresismo, ¿ya? Con la mirada que tenemos del feminismo, con la mirada que tenemos respecto a la inclusión, con la mirada que tenemos respecto al medio ambiente. Entonces, eso te hace sentir muy bien. Y respecto a los desafíos que ellos tenían hoy día, tenían que ver con la confianza en las instituciones. Y no es distinto a los desafíos que nosotros tenemos. Nosotros también tenemos un gran desafío respecto a la confianza en las instituciones. Ellos también, además, están preocupados porque hay una baja en la sindicalización. Si bien es obligación sindicalizarse, o sea, tú quedas automáticamente sindicalizado, hay posibilidades de que tú te puedas retirar de este sindicalismo, hay bajas también en el sindicalismo, y ellos nos manifestaban esa preocupación, porque sienten que hay un estado de tal bienestar que la gente considera que el sindicalismo no es necesario. Entonces, yo me quedo con eso. Creo que nosotros también, como ANEF, estamos en la misma línea, entendiendo que si se cambian las pensiones para Chile, si hay una justicia distributiva en términos de una justicia de impuestos, ¿cierto?
equitativa. Tenemos un país más justo. Nosotros estamos Claro. hoy día lanzando una campaña que se llama Apuremos el Tranco y que tiene que ver con este sindicalismo sociopolítico, con la idea de que en la medida que nosotros podamos avanzar también como sociedad, una sociedad más justa, con pensiones más justas, con una justicia distributiva más justa, vamos avanzando de la mano con la sociedad y no solamente buscando derechos y garantías para nosotros los trabajadores y trabajadoras del Estado. No nos es indiferente, nosotros somos parte de la sociedad, también jubilamos con pensiones miserables, así que esta campaña tiene una razón vital. Y como les digo, no queda exento. Yo mirando el sindicalismo en el exterior, siento que nosotros, si bien es distinto, tenemos un marco legal distinto, pero tenemos los mismos desafíos y las mismas necesidades. Hoy día hay que recuperar la confianza en la institucionalidad y nosotros como organismo, como ANEF, también necesitamos que la gente vuelva a confiar en nosotros y nosotros. Pero dejamos ahí mi tarea principal y eso también es importante porque la gente dice, bueno, ¿y para qué viajan al extranjero? Bueno, porque es importante. Y es importante no solamente porque vamos y hacemos presencia, porque éramos solamente 2 países latinoamericanos que vamos y contamos la realidad de Chile, sino que también y contamos cómo se está haciendo sindicalismo acá en Chile, sino que también el generar contacto. Y para mí una tarea central fue contactarme con las distintas centrales sindicales. Me contacté con el símil de nuestro José Pérez de Belli. Había un presidente allá de los de gobierno, dicen ellos, funcionarios de gobierno. ¿Ya? ¿Hablaba harto también? ¿Ah? ¿Hablaba harto también? ¿Cómo era el símil? No, era más calladito. Y también, miren, gratamente me topé con un presidente de una central, de un sindicato de allá de Quebec, que era chileno. Y otro chileno más que era parte del sindicalismo y parte de la orgánica de la central sindical. Así que tuve la suerte de toparme con estos chilenos fantásticos que también pudieron orientarme por dónde podíamos hacer estos contactos y vínculos, decirme, mira, Yasna, con esta persona tenés que hablar, esta persona es clave, y a eso fui, pues, a generar, como a tejer redes. Y lo otro, bueno, agradecer, no puedo dejar de agradecer a la Fundación Salvador Allende, que me trató espectacular. De hecho, hicieron una comida en mi honor, pude estar con ellos, estuve con el cónsul. Bueno, como hablaron con Boris Varela, también participé en el lanzamiento de esta espectacular película que te cala el hueso, te llega a la fibra, con la mirada de Clotario. Te vuelves a enamorar de su figura. Creo que es vital que todos y todas, sean de la ANEF o no sean de la ANEF, que podamos ver esta película, porque de verdad que te abre el corazoncito a la vocación y al compromiso sindical. Te hace darle sentido a este compromiso cuando tú ves esa película y ves que tú eres sindicalista, igual como fue el Lotario Bless. Entonces, inspiración eso pura. Es súper importante, agradecer a la Fundación. Sí, es muy... fue una película que además emocionó mucho a la gente. Yo vi ahí el agradecimiento de los chilenos residentes en Canadá, que se emocionaron con la película. Y bueno, también darle las gracias a la Fundación Clotario Bless, con la cual tenemos un convenio y esperamos poder hacer actividades en conjunto, mostrar las fotos de Clotario, mostrar el material que ellos tienen, porque tienen escritos de Clotario y también tienen, bueno, la película, que me interesa que podamos hacer quizás una gira, y estamos hablando con nuestro presidente y la tesorera para ver si podemos hacer una gira por todo Chile y con los consejos regionales poder establecer un vínculo para mostrar la película en cada región. Un abrazo, gracias por este espacio. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias, Yasna. Chao. Chao. Las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir diputados federales de la 43 legislatura. 69 años después, este 1 de octubre asumirá por primera vez una mujer a la presidencia de México. Gran noticia. Hoy, el 3 de julio, las mexicanas y mexicanos recuerdan uno de los acontecimientos más importantes en materia de derechos humanos que marcó un antes y un después en la historia de la lucha de la mujer por el reconocimiento de sus derechos.
El 17 de octubre de 1953, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Cito textual: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 años si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. De esta manera, se reconoció el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos. El primer sufragio, en 1955, fue un paso crucial hacia la igualdad de género y la participación política plena en el país. Y hoy, 69 años después, una mujer llega por primera vez a la presidencia de México. Una tremenda noticia para México y para nuestros compatriotas ahí mexicanos, compañeros que están, y chilenos, que también hay muchos chilenos que viven en México, así es que Exactamente. Un gran hito en la historia de México. Así es, se une Chile. Claro. Se une Chile con las primeras presidentas y representantes de los países. Así que una gran noticia. Bueno, nos despedimos hasta un nuevo episodio de ANEF Informa, sin antes recordarles que este y otros programas de ANEF Radio los puedes escuchar en www.elagitador.com o directamente en nuestra página web www.anef.cl y en nuestro canal de Spotify @ANEF Radio. Les invitamos a seguir con los programas en todas nuestras plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias y siga en la sintonía de ANEF Radio. Hasta la próxima.